encontramos hoy con Luis, Natalia y Margarita y vamos a tratar el tema sobre las guerrillas contraestatales de América Latina. La vida armada y la paz. ¿Qué son las guerrillas? Son movimientos armados que surgen en países iberoamericanos por una respuesta a un inconformismo de las distintas dictaduras e injusticias sociales a partir de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría por el conflicto que se presentó entre las potencias. En los países de Latinoamérica que se han desarrollado movimientos guerrilleros conformados por campesinos, populistas, por estudiantes, intelectuales y algunos miembros de la clase obrera. Podemos ver que en Colombia se presenta el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocido como las FARC, el ELN, el M-19 y en Venezuela las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, en Perú el Sendero Luminoso, en Bolivia el Tupac Katari, en Nicaragua el Frente Sandinista, en Uruguay el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en Cuba el Partido Comunista de Cuba, en El Salvador el Frente Faramundo Martí para Liberación Nacional, en Honduras la Unificación Democrática, en México el Ejército Zapatista del ELN, que es uno de los principales, en Argentina el Ejército Revolucionario del Pueblo, y en Guatemala la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Según Ferran Cabrero, las guerrillas se caracterizan principalmente por una ideología revolucionaria izquierdista. Por lo general han sido revoluciones basadas en el pensamiento marxista-leninista. Asimismo, estos partidos buscan obtener una participación política. Según el pensamiento de Camilo Torres, para transformar el país y lograr el bienestar de la clase popular es necesario liberar al país del imperialismo norteamericano y de la oligarquía que sirve a sus intereses. Es necesaria la fusión, la movilización y la vinculación de los sectores pobres de la población en la lucha por la construcción de un nuevo Estado. Según los postulados anteriormente dichos, podemos concluir que todas estas guerrillas, todos estos grupos guerrilleros buscan reivindicar los derechos de la ciudadanía, los derechos del pueblo para obtener una búsqueda de liberación, de esperanza contra la opresión del imperialismo. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre cada país. Empezaremos con Cuba. Existió un movimiento denominado Movimiento 26 de Julio, que era una organización política y militar creada informalmente en 1953 por un grupo liderado por Fidel Castro que tenía como objetivo derrocar al dictador Fulgencio Batista. Su ideología era nacionalista, antiimperialista y democrática. Los impulsores de la Revolución Cubana fueron Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Huber Matos. Sus motivos eran acabar con la dictadura de Fulgencio Batista. Tenían una ideología comunista, marxista, leninista, antiimperialista. El 3 de octubre de 1965 se transformó en el Partido Comunista de Cuba, que se encuentra en el poder desde el triunfo de la Revolución Cubana. Entre los 60, Uruguay estaba progresivamente en caída, entraba en una crisis. A mediados de la década de los 50, la gente de Uruguay gritaba con clamor un cambio. Las causas no eran solamente internas, sino en buena medida internacionales. La balanza comercial se volvió desaforable y creció el endeudamiento internacional. Se paralizó el crecimiento industrial y aumentó la inflación. Bajaron los salarios, creció la desocupación y con ello el descontento social, mientras el sector agropecuario se estancó. Sin emplear la violencia, darle un duro golpe al gobierno que los encarceló y ganar para su propia causa a la opinión pública de Uruguay. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca es una entidad formada por los diferentes grupos guerrilleros de allí. Se enfrentó con el ejército de Guatemala. Fue fundada el 25 de enero de 1982 por la unión del Ejército Guatemalteco de los Pobres, la Organización del Pueblo en Armas y las Fuerzas Armadas Rebeldes. Cada una de estas es una guerrilla independiente que luego formaron un conjunto. La URNG hizo una fuerte campaña política en las Naciones Unidas hasta conseguir que el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo iniciara conversaciones de paz.
En 1987 se firmó el Acuerdo de El Escorial. Con este se inició el proceso de pacificación. En El Salvador hubo una guerra civil, que fue un conflicto bélico interno en el cual se enfrentaron el ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador, contra las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se desarrolló entre 1980 y 1992. El número de víctimas de esta confrontación ha sido calculada en 75.000 muertos y desaparecidos. Este conflicto concluyó luego de un proceso de diálogo y con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, que permitió la desmovilización y su incorporación a la vida política. Continuando con la lista de países latinoamericanos y sus guerrillas, les voy a hablar de México. Las guerrillas mexicanas de los años 90 y los años 2000 están vivas y siguen activas. Aparte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, operan al menos otros 6 grupos guerrilleros con presencia en varios estados. La mayoría de estos grupos son ramificaciones del Ejército Popular Revolucionario EPR, que junto con el Movimiento Zapatista es una de las organizaciones más fuertes de México. Chile se caracteriza por el golpe de Estado del año 1973, que fue dirigido por Augusto Pinochet, en el que Salvador Allende había logrado llegar al poder mediante el voto popular y trataba de establecer un camino no violento hacia un Estado socialista. A partir del gobierno de Allende, el movimiento de izquierda revolucionario inicia una inserción política en distintos sectores sociales y se convierte en un partido de masas. Honduras se le consideraba como un país que se mantuvo al margen de los sangrientos conflictos de la década de los 80. Por supuesto, es necesario aclarar que todo esto no es tan cierto, pues en Honduras se vivió y se produjeron manifestaciones de violencia política, tal vez no con el mismo grado de violencia como se vio en los países vecinos de Honduras. Todo esto se ve reflejado el día 29 de abril de 1954, cuando se inicia la huelga más grande que Honduras ha visto en su historia, que es la Gran Huelga Bananera. En Perú, Abimael Guzmán fue uno de los miembros del Frente de Liberación Nacional de Arequipa, docente, revolucionario y demás. Creó en el año de 1969 un grupo terrorista llamado El Sendero Luminoso, que se basaba principalmente en la filosofía de Mao Zedong. Este grupo fue responsable de 25.000 muertos y 22.000 millones de dólares en pérdidas materiales. Enfrentada en situaciones de violencia como guerras civiles, terminando con la Guerra de los 1000 días. El 9 de abril de 1948, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, jefe del Partido Liberal, ocasionando un levantamiento popular conocido como el Bogotazo. Con el cambio del régimen, en 1946, se alteró el clima político colombiano, desatándose una ola de violencia que asoló los campos, en donde la mayoría de las víctimas fueron los campesinos liberales. Algunos de ellos perseguidos se organizaron en guerrillas, estableciendo sus inicios en zonas apartadas, montañosas y selváticas, donde la acción represiva del Estado era muy difícil de efectuar y donde los insurgentes, con gran conocimiento del terreno, aprovecharon esta situación para establecer sus primeras bases de apoyo. Este fue el caso de las FARC y del ELN. En los años 80, el señor Alfredo Rangel Suárez nos cuenta cómo la guerrilla aprovecha una serie de hechos de manera muy eficaz, donde la aparición casi simultánea de una serie de bonanzas económicas en sectores primarios de la economía ligados al mercado externo, como las plantaciones de coca en Putumayo, Caquetá y Guaviare, la explotación de petróleo en Arauca, las minas de oro en el nororiente antioqueño y el sur de Bolívar, las plantaciones de banano en Urabá, minas de carbón en el Cesar,
y las plantaciones de amapola en las montañas de Cauca. En los 70 surge el M-19 y se organiza con armas para respaldar la voluntad popular. La guerrilla ideó la toma del Palacio de Justicia como reacción a los incumplimientos del gobierno del presidente Belisario Betancur de los acuerdos de paz que habían tratado el año anterior. Ese fracaso del proceso llevó a que se desplomara la tregua firmada en agosto del 84. A finales del 88, tras 14 años de oposición armada, el M-19 aceptó dialogar de la paz con el gobierno de Virgilio Barco. Este grupo fue el primero en haber finalizado la paz con el gobierno y pasar a ocupar cargos públicos. En parte del cumplimiento de su orden, hemos realizado el acto de dejación total de las armas. Hemos cumplido. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de los diálogos y los acuerdos de Ralito, se desmovilizaron cerca de 31.671 miembros de la AUC. De acuerdo con las estadísticas que reposan en el Centro Nacional de Memoria Histórica del año 1958 al 2013, han muerto 220.000 personas a causa del conflicto armado colombiano, reportándose secuestros, asesinatos, acciones bélicas, masacres, atentados, violencia sexual, desapariciones, desplazamientos, minas y reclutamientos ilícitos. En Argentina, la guerrilla inicia en 1966, respondiendo a una estrategia política de comunismo internacional, antiimperialista, radicalizando a través de los sindicatos conformados por jóvenes. En Bolivia se dio un golpe de Estado el 4 de noviembre de 1964, mientras que en el 2002 Hugo Chávez comandó para ejecutar uno en Venezuela, pero no lo logró. ¿Será que todos estos movimientos guerrilleros que han surgido a partir de los años y de las décadas nos han servido algo para Colombia, para el proceso de paz? Es complicado decir que todos esos grupos guerrilleros han tenido un aporte positivo en los países de Latinoamérica, porque pese a sus ideales, pese a sus propósitos, están enfocados con violencia, y cuando hay una violencia incluida no hay resultados muy positivos para el pueblo en general. Y pues los ideales que se tenían al principio de guerrilla eran unos ideales centrados, con propósito, con una visión ideológica, una visión revolucionaria y no de dinero ni no lucrativa. Se ha corrompido las guerrillas tanto en Colombia como en el resto de países latinos por el narcotráfico, por el dinero, por la ambición al poder, por la ambición de territorio, y no han dejado que surja una liberación o un pensamiento positivo de los actos que ellos tienen. Bueno, y también podemos ver que en Venezuela trató de tomar como esa igualdad a Cuba, ese pensamiento igualitario a Cuba, pero no lo logró. Incluso su economía actualmente ha estado muy baja, se ha derrocado, se destruyó totalmente. Un gran interrogante. ¿Será que necesitaremos otros 500 años en búsqueda de una verdadera liberación para nuestros pueblos latinoamericanos?